Reviewing. Recordemos los conceptos que aprendimos en la unidad 2 y 3. Articles A and. ¿Ya conocías los artículos definidos para los sustantivos en inglés? Este artículo es the y es utilizado para todas las formas singulares y plurales. El artículo indefinido es a y es el análogo a los artículos un y una. Hay una excepción importante, aunque cuando se usa el artículo indefinido a, el artículo indefinido a se vuelve a an si el siguiente sustantivo comienza con una vocal. Ejemplo: a wife, una esposa; a husband, un esposo; an arm, un brazo; an employee, un empleado. Article the. En inglés hay solo un artículo definido, que es the. En español, como ya debes de saber, hay dos de estos artículos, los que son el y la. Así, cuando aprendes nuevas palabras en inglés, afortunadamente no tienes que memorizar los géneros masculino o femenino. Simplemente usa el artículo the para todos los sustantivos en inglés. Ejemplos: the airport, el aeropuerto; the employee, el empleado o la empleada; the suitcases, las valijas; the United States, los Estados Unidos. Observación: the se pronuncia diferente al frente de un sustantivo que comienza con una vocal. Por ejemplo, the airport. El artículo the se pronuncia al final con i en estos casos. Plural nouns. Generalmente puedes transferir sustantivos en inglés muy fácilmente en sus formas plurales. Simplemente debes agregar una s o es al final de la palabra. La terminación es es utilizada si una s simple suena demasiado áspera. Por ejemplo, churches suena mejor que church. Ejemplos: the flight, the flights; el vuelo, los vuelos; the daughter, the daughters; la hija, las hijas; the church, the churches; la iglesia, las iglesias. Como puedes ver, el artículo definido the es utilizado tanto para sustantivos singulares como plurales. Los sustantivos que terminan en y, por ejemplo, the city, forman el plural combinando la y por una i y agregando es. Ejemplos: the city, the cities; la ciudad, las ciudades; the country, the countries; el país, los países. Hay una excepción para esta regla: si una vocal se para directamente enfrente de una y. Simplemente agregamos una s para construir la forma plural. Ejemplo: the donkey, the donkeys; el burro, los burros. Verb to be. Oraciones afirmativas con el verbo to be. Ahora sí estamos listos para hacer las primeras oraciones afirmativas y estarán formadas de la siguiente manera: pronombre personal más verbo to be más adjetivo. Primero, pronombre personal. I, verbo to be. Am, adjetivo, tired. I am tired. Yo estoy cansado. He is sad. Él está triste. She is angry. Ella está enojada. You are happy. Tú estás feliz.
We are fine. Nosotros estamos bien. They are cold. Ellos están con frío. You are busy. Ustedes están ocupados. Ahora ya conoces la regla que se ocupa para hacer oraciones afirmativas con el verbo to be. Oraciones negativas con el verbo to be. Para que formemos oraciones negativas con el verbo to be, es necesario primero aprender cómo poner este verbo en negativo, y eso lo vamos a hacer agregando la palabra not adelante del verbo to be. Ejemplo. I am not. Yo no soy. He is not. Él no es. She is not. Ella no es. You are not. Tú no eres. We are not. Nosotros no somos. They are not. Ellos no son. You are not. Ustedes no son. Fórmula para oraciones negativas con el verbo to be. Primero, pronombre personal más en negativo más adjetivo. Ejemplo. I am not busy. Yo no estoy ocupado. He is not tired. Él no está cansado. She is not happy. Ella no está feliz. You are not cold. Tú no estás con frío. O tú no tienes frío. We are not sad. Nosotros no estamos tristes. They are not fine. Ellos no están bien. You are not angry. Ustedes no están enojados. Contracciones del verbo to be en negativo. En el idioma inglés encontraremos algunas contracciones. Las contracciones sirven para unir dos palabras y que se forme solo una. En el caso del verbo to be será de esta manera. Ejemplo. Sin contracción. I am not. Con contracción. I'm not. He is not. He isn't. She is not. She isn't. You are not. You aren't. We are not. We aren't. They are not. They aren't. Como te diste cuenta, unimos el verbo to be con la palabra not para formar una sola que significa lo mismo. Es más común escribir usando las contracciones y más fácil. Oraciones interrogativas con el verbo to be. Existe una regla básica para formar las oraciones interrogativas. Esto lo vamos a lograr simplemente poniendo al principio de la oración el verbo to be en lugar del pronombre personal. Verbo to be is, pronombre personal, he, adjetivo sad. Is he sad? ¿Está él triste? Is she angry? ¿Está ella enojada? Are you busy? ¿Estás ocupado? Are we fine? ¿Estamos bien? Are they tired? ¿Están ellos cansados? Are you happy? ¿Están ustedes felices? En los ejemplos anteriores te puedes percatar en qué posición se encuentra el verbo to be y cómo puede hacer que la oración sea interrogativa o afirmativa. Ahora ya sabemos cómo hacer los tres tipos de oraciones con el verbo to be. Afirmativas, negativas, interrogativas. Afirmativas. She's tired. They are angry. You are sad. Negativas. She isn't tired. They aren't angry. You aren't sad.
Interrogativa. Is she tired? Are they angry? Are you sad? Respuestas cortas en preguntas con el verbo to be. La forma correcta de responder una pregunta simple que no te esté pidiendo ningún tipo de información, simplemente las que tengas que contestar con un sí o un no. En inglés, la forma correcta de contestarlas es de la siguiente manera. Preguntas. Are you married? Yes, I am. Sí, yo estoy. Is he single? Yes, he is. Sí, él está. Is she divorced? Yes, she is. Sí, ella está. Para contestar este tipo de preguntas, si la respuesta es afirmativa, se responde yes más pronombre personal más verbo to be. No es común que contestes simplemente yes. La forma correcta es contestar como los ejemplos anteriores. Y cuando la respuesta sea negativa, se tiene que contestar de la siguiente manera. Are you widowed? No, I'm not. Is she single? No, she isn't. Are they married? No, they aren't. Is he divorced? No, he isn't. Possessive adjectives. Possessive adjectives hacen referencia a quien posee, no a lo poseído. I, mine. You, your. He, his. She, her. It, its. We, our. You, your. They, their. Ejemplos, examples. I am a teacher. I like my job. Soy profesor. Me gusta mi trabajo. I live with my girlfriend in New York. Vivo con mi novia en Nueva York. You work here and your wife works here too. ¿Trabajas aquí y tu esposa trabaja aquí también? Can you give me your opinion about this? ¿Puedes darme tu opinión cerca de esto? Bill washes his car every day. Bill lava su auto todos los días. Jack lives here with his parents. Jack vive aquí con sus padres. Mary went to her English class yesterday. Mary fue a su clase de inglés ayer. Sarah is married. Her husband works with me. Sara está casada. Su esposo trabaja conmigo. This car has a hole in its roof. Este auto tiene un agujero en su techo. We are studying Japan and its culture. Estamos estudiando al Japón y su cultura. New York is famous for its exciting nightlife. Nueva York es famosa por su excitante vida nocturna. Family members. Miembros de la familia. Mother, madre. Father, padre. Daughter, hija. Son, hijo. Brother, hermano. Sister, hermana. Siblings, hermanos. La familia en inglés. Abuela, grandmother. Abuelo, grandfather. Abuelos, grandparents. Esposa, wife. Esposo, husband. Hermana, sister. Hermano, brother. Hija, daughter. Hijo, son. Hijos, children. Madre, mother. Mamá, mom. Nieta,
granddaughter. Nieto, grandson. Nietos, grandchildren. Padre, father. Padres, parents. Papá, dad. Primo, cousin. Prima, cousin. Sobrina, niece. Sobrino, nephew. Tía, aunt. Tío, uncle. Ahijada, goddaughter. Ahijado, godson. Bisabuela, great grandmother. Bisabuelo, great grandfather. Bisnieta, great granddaughter. Bisnieto, great grandson. Cuñada, sister-in-law. Cuñado, brother-in-law. Hijastra, stepdaughter. Hijastro, stepson. Hijastros, stepchildren. Hijo único, only child. Huérfano, orphan. Madrastra, stepmother. Madrina, godmother. Mascota, pet. Nuera, daughter-in-law. Padrastro, stepfather. Padrino, godfather. Suegra, mother-in-law. Suegro, father-in-law. Yerno, son-in-law. Days of the week, months and dates. Days of the week: Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Sunday, domingo. Monday, lunes. Tuesday, martes. Wednesday, miércoles. Thursday, jueves. Friday, viernes. Saturday, sábado. Months of the year: January, enero. February, febrero. March, marzo. April, abril. May, mayo. June, junio. July, julio. August, agosto. September, septiembre. October, octubre. November, noviembre. December, diciembre. Daily routines: rutinas diarias. Go to bed. Wake up. Wash your face. Brush your hair. Dry your hair. Brush your teeth. Take a bath. Go to school. Drive to work. Get dressed. Exercise. Play an instrument. Take out the trash. Shave. Take a shower. Do your hair. Put on makeup. Do the dishes. Eat breakfast. Eat lunch. Eat dinner. Make dinner. Study. Go for a walk. Go shopping. Read the paper. Clean the house. Present simple and third person. Presente simple y tercera persona. El tiempo presente simple es el tiempo de verbo que se utiliza, entre otras cosas, para expresar acciones, eventos o situaciones al momento en que se habla. Por ejemplo, Anne is a teacher. Anne es maestra. She lives in London. Vive en Londres. My brother wears glasses. Mi hermano usa anteojos. Este tiempo también se usa para expresar acciones habituales que transcurren con cierta frecuencia. Por ejemplo, Anne gets up at 7. Anne se despierta a las 7. She usually has breakfast at 8. Usualmente desayuna a las 8. She never arrives late. Nunca llega tarde.
Sin saberlo, en las lecciones anteriores ya ha aprendido a conjugar los verbos en este tiempo. Recordemos, al conjugar los verbos regulares en tiempo presente, debe agregarse para la tercera persona del singular una S al verbo base, mientras que para las demás personas el verbo permanece igual. Ejemplos: I live in London. You live in London. He lives in London. She lives in London. We live in London. They live in London. Pero cuando el verbo base termina en vocal, por ejemplo, to go, se agrega es para la tercera persona del singular. Ejemplos: I go to the cinema. You go to the cinema. He goes to the cinema. She goes to the cinema. We go to the cinema. They go to the cinema. Para realizar preguntas en este tiempo verbal se usa el auxiliar do or does para la tercera persona del singular, como ya hemos visto, y se contesta yes or no, seguido de la persona y su auxiliar correspondiente, afirmativo o negativo. Ejemplos: Do you live in London? Yes, I do. Does she go to the cinema? No, she doesn't. Para realizar una pregunta específica se usa a question word y luego se sigue el mismo método. Se responde usando la frase completa. Ejemplo: Where do you live? I live in London. Where does she go? She goes to the cinema. Con el presente simple se utiliza la forma básica del verbo infinito. En el presente simple, el verbo cambia de forma cuando se utiliza he, she, it o cuando se habla en tercera persona. Steve, he, Telefónica, it. Normalmente en la afirmativa es simplemente cuestión de añadir una S al verbo. Sin embargo, hay verbos que cambian a otra forma como have, que cambia a has. Otras veces se le añade ES como al verbo go o se cambia la Y por la I en palabras como fly, a flies. Parts of the body. Partes del cuerpo. Head, cabeza. Hair, cabello. Eye, ojo. Ear, oído. Nose, nariz. Mouth, boca. Neck, cuello. Shoulder, hombro. Chest, pecho. Back, espalda. Stomach, estómago. Arm, brazo. Elbow, codo. Wrist, muñeca. Hand, mano. Finger, dedo. Thumb, pulgar. Hip, cadera. Waist, cintura. Thigh, muslo. Knee, rodilla. Shin, espinilla. Calf, pantorrilla.
leg, pierna. Ankle, tobillo. Heel, talón. Foot, pie. Toe, dedo del pie. My face, mi cara. Forehead, frente. Eyebrows, cejas. Eyelashes, pestañas. Eye, ojo. Eyelid, párpado. Cheek, mejilla. Ear, oído. Nose, nariz. Mouth, boca. Lips, labios. Chin, mentón. Jaw, mandíbula.